esta computadora y me quedan... ¡Ay! Partimos entonces. Bueno, vamos a iniciar, vamos a tener una primera presentación entonces a través de un audio, ¿no? Para podernos acomodar un poco a la tecnología. Buen día, Susana, también, bienvenida. Ok, hoy día tenemos la clase número 6. Recuerden apagar sus audios, cerrar sus audios. Unos avisos primero, que me han llegado varias consultas respecto de los videos de YouTube, ¿no? Debido a distintas dificultades que no hemos logrado comprender dentro del funcionamiento de YouTube, los videos no les han llegado a todos los correos. Entonces se decidió, a partir de la coordinación, de que los videos van a irse subiendo gradualmente a la plataforma YouTube, que lo pueden buscar como Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, y está la primera clase subida y la clase número 4. Aún no se sube la quinta, pero como tenemos esta modalidad de curso pagado, los videos no van a permanecer arriba, los van a ir bajando, ¿ya? Porque es un material privado, entonces aprovechen de ver los que ya están, porque después se van a subir los siguientes, y de manera que vayan teniendo acceso si es que no han podido venir o si quieren volver a revisar algún contenido. Bien, entonces nuestro tema de hoy tiene que ver con esta cosmovisión y dimensión geográfica, mitológica del Imperio Azteca y el criollismo. Nos vamos a centrar en el área de Mesoamérica, especialmente con la cultura que nos trae Carmen Jiménez y Jacqueline Gerson de la cultura mexicana y sus raíces, ¿no? Vamos a partir entonces con María del Carmen Jiménez. Ella es doctora en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, socióloga y PhD de estudios latinoamericanos, UNAM, México. Ella nos trae como un panorama general del pensamiento mítico desarrollado en el área cultural mesoamericano, en específico de la cultura náhuatl del altiplano central de México, de sus pueblos y ciudades, y de los periodos clásico y posclásico. Entonces podemos dar inicio. Vamos a escuchar a María del Carmen, así que tienes unos 45 minutos más o menos y te puedo ir avisando cuando estemos pronto. Bien, Bueno, escuchamos. Carmelita, por aquí te vamos a escuchar, ya no me cuelgues. ajá. Aquí Bueno, te están es que escuchando todos. ya ni las veo. Pero O aquí sea, te están escuchando todos, yo nomás te voy a transmitir, aquí están todos en Yo la la... estaba viendo ahorita. Ella está ahorita en la pantalla en negro, pero ya estaba, se podía ver. bueno, Y si hablas por aquí te escuchan, ¿correcto? ok. Ujú. Bueno, entonces primero pues una gran disculpa por este problema técnico y bueno, pues muchas gracias por a aceptar mi presentación de esta manera. Y bueno, yo voy a participar con ustedes, pues presentándoles un resumen de los mitos prehispánicos de Mesoamérica específicamente los de la zona del Altiplano Central. Entonces, este trabajo, pues yo agradezco mucho la invitación que me hizo Marjorie para participar en este seminario. Estoy muy agradecida de todo lo que yo he aprendido en este seminario, de los pueblos, de los pensamientos, de los mitos, de otros lares de nuestra América, ¿no? Me parece muy importante acceder o tener el punto central en este tema, dado que en estos momentos en que estamos viviendo en el mundo una crisis civilizatoria, pues me parece muy importante rescatar estos
maneras de pensar y maneras de ver el mundo que son antiguas, pero incluso como también muy contemporáneas, y que me parece que es una urgencia atender también a estos otros pensamientos, porque también eso nos da coherencia en estos momentos, congruencia, que tenemos que pues defender la madre tierra, ¿no? Y uno de los principales mitos de los pueblos nuestros, ¿no?, es justamente esa responsabilidad de atender la tierra, o sea, de que la tierra no muera, que se reproduzca, que la tierra es nuestra madre, ¿no? Y que nosotros pues tenemos la obligación o la responsabilidad de mantenerla, de preservarla. Y eso está, digamos, en nuestros pueblos campesinos, en los pueblos originarios que todavía tenemos aquí en nuestra región mesoamericana. Y ellos, a partir de sus cosmogonías y de sus cosmologías y de sus ideas de que ellos también son parte de esta divinidad que ha creado la tierra, y la tierra está viva y todo está vivo, todo tiene ánima. Entonces estos pueblos, estas gentes, pues siguen manteniendo esa responsabilidad y luchando por rescatar la tierra, por mantenerla y por que no se le siga dañando. Entonces, bueno, yo lo que hice fue irme a la historia. Yo quiero decirles a ustedes que no soy psicóloga, analítica, y pues no sé realmente la interpretación que yo pudiera hacer desde la concepción de la psicología. Yo soy socióloga, bueno, estudié el doctorado en estudios latinoamericanos y me dediqué mucho a la educación en América Latina, en la historia, todos esos modelos educativos. Pero bueno, yo realicé este trabajo haciendo una recuperación documental de textos de historiadores y de antropólogos y etnólogos que ya son clásicos en nuestra cultura mexicana, y que han dado muchos elementos para comprender nuestro pasado y nuestro presente. Porque he de decir que Mesoamérica, ahorita les voy a decir cómo se distingue geográficamente. Mesoamérica, pues estas culturas, es una confluencia de culturas realmente, y estas confluencias de culturas que se han dado durante siglos, estas culturas, esta confluencia, esta conjunción, en donde hay sentidos comunes o hay nociones comunes, concepciones comunes, cosmológicas. Esta cultura mesoamericana no ha muerto, está en nuestros pueblos originarios, está en nuestra cocina, está en nuestros nombres de calles, está en nuestra religiosidad, está en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, la tradición mesoamericana, que es importante reconocer y saber pues su historia, de dónde venimos. Y afortunadamente en nuestro país sí ha habido muchísima recuperación histórica en los últimos 50 años, más o menos. Y entonces, con todos los registros arqueológicos, con los registros históricos y las traducciones que se han hecho de los escritos de los textos náhuatl, de los códices, y de toda la información que se ha tenido de los cronistas, de los primeros cronistas que llegaron acá, los evangelizadores, y hicieron trabajos muy importantes de recuperación de la cultura y del pensamiento de los pueblos que encontraron, sobre todo pues de México, ¿no? De los mexicas y de los
los teotihuacanos, que esos eran muy antiguos, y entonces ahora estamos sabiendo más de ellos, de esas grandes ciudades. Y bueno, y a partir de ello se ha creado pues una corriente de recuperación cultural de aquellas ciudades y de aquellos pueblos y de aquellas culturas que pues nos está siendo muy útil para nuestras identidades, aunque efectivamente eso es un esfuerzo de pocas personas, y pues sería un afán, ¿verdad?, de que todos estos documentos y todas estas historias y todas estas investigaciones pues llegaran a la escuela, a la universidad, y que se abriera también el trabajo lingüístico de recuperar las lenguas de las diferentes poblaciones. Entonces, bueno, es un trabajo que es marginal todavía, pero ahí está para quien quiera rescatarlo, ¿no? Rescatarlo y traerlo. Entonces, bueno, yo hice primero una recuperación de lo que se ha considerado dimensión histórica, geográfica de Mesoamérica. Y entonces, bueno, Mesoamérica se sitúa a su espacio al sur del Trópico de Cáncer, y su tiempo mesoamericano empieza a los 2500 antes de Cristo y termina en 1521 después de Cristo. Entonces, a partir de fijar esa fecha, pues se va siguiendo con registros arqueológicos los principios de las primeras culturas, ¿no? Una de las primeras fue la Olmeca, que se supone que surgió en el Golfo de México, Veracruz y Tabasco, y de ahí, digamos, se expandió a diferentes zonas y fueron creando otros pueblos, otras culturas, ¿no? Y entonces, pues este proceso, ¿no? Proceso de generar ciudades, culturas, formas de vivencia y de conjuntar pueblos, se va siguiendo, y se nota que hay pueblos agricultores que se vuelven sedentarios, y que sobre todo se vuelven sedentarios porque van domesticando una planta maravillosa, ¿no? Que después se va a hacer un mito sobre ella, ¿no? Que es el origen del maíz, ¿no? Entonces el maíz primero como teocintle y luego como ya diferentes formas del maíz, de las mazorcas y todo eso. Todos los agricultores van domesticando esta planta, que siempre es de temporal, y que junto a ella van también cultivando otras plantas como el chile, como el frijol, como el maíz, como la calabaza, como la chía o amaranto. Y entonces es lo que conocemos hoy, ¿no?, como sistema milpa, que es un sistema alimentario básico mexicano que dio grandeza a todas estas culturas y que sigue dando, pues, digamos, fuerza de alguna manera a nuestra cultura y a nuestra alimentación, aunque está muy violentada por las incursiones de las empresas transnacionales, sobre todo Monsanto, que quiere, pues, digamos, instaurar aquí el maíz transgénico, con lo cual, pues sí, se acabaría incluso la cultura básica mesoamericana, ¿no? Bueno, entonces se crea esta dimensión histórica geográfica en donde aparecemos, bueno, casi todo el territorio de México, y junto con Honduras, partes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, esta concepción de Mesoamérica es una concepción conceptual, no es que, digamos, hayan ido a medir geográficamente las coordenadas, ¿sí? Sino que, bueno, esta se da
por los hallazgos arqueológicos que se van dando. Entonces, esta Mesoamérica está compuesta de muchas culturas, ¿no? Ya les hablé de la olmeca, pero está la zapoteca, está también la del Tajín, ¿no? La de Veracruz, está la cholulteca, está la culhuacana, está la teotihuacana, la tolteca. Hay muchas culturas, vamos a decir, culturas que se unen, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, como Mesoamérica se considera como una cuna de civilizaciones antiguas, ¿no? Olmecas, mayas, aztecas, toltecas, ¿no? Y estas culturas van inventando calendarios precisos y también tienen sus sistemas de escritura. También tuvieron un importante desarrollo estas culturas, cultura mesoamericana, en la cuestión matemática y la astronomía, y pues una religión bastante politeísta, ¿no? Con deidades diversas, ¿no? Las más importantes pues son Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ¿no? Quetzalcóatl, que es un dios creador, un dios promotor, un dios que ha querido mucho a los mesoamericanos. Huitzilopochtli, que es el dios guerrero, ¿no? Dios sol, de los aztecas, ¿no? Y bueno, pues una agricultura avanzada por la cuestión del maíz y pues la construcción de pirámides impresionantes y ciudades, ¿no? Y bueno, el comercio de bienes muy extendido, ¿no? Tanto de bienes agrícolas como de obsidianas, de jades y de otras materiales, ¿no? Y bueno, también, pues Mesoamérica ha sido parte de esta colonización, conquista y colonización, ¿no? Pero entonces esto de a partir de la conquista, pues ya vamos a ver que se deja un legado, ¿no? Cultural que sigue influyendo de alguna manera en la región mesoamericana. Y esto lo digo porque es muy importante, porque a veces a nosotros ya se nos está como ubicando, ¿no? Como Norteamérica, ¿no? Y yo pienso que sí, efectivamente tenemos tratados con Estados Unidos y Canadá y los mexicanos pues siempre están por la cuestión del colonialismo volteando hacia el norte, pero o sea, si uno observa en nuestro país, incluso en el norte, pues existen las huellas y la base de una tradición mesoamericana, ¿no? Entonces, yo creo que culturalmente tendríamos que seguirnos llamando mesoamericanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya les expliqué o ya les digo esta cuestión de la Mesoamérica. Y a partir de ahí, bueno, yo voy a hacer ¿cómo se puede decir? Un recuento de los mitos principales, o lo que considero mitos, de Mesoamérica. ¿Sí? Y entonces uno de los mitos más importantes de mesoamericanos es la dualidad. Es una forma de pensar, es una forma, una cosmología, de alguna manera una cosmología. Y entonces esta forma de pensar de la dualidad, ¿no? Es el principio de todo, el principio de todo. Es como la China, o sea, en la China la filosofía antigua está fundamentada en el yin y el yang, ¿no? Y ese yin y yang implica conjunciones de energías de la tierra, del cielo y de todas lo que se mueve, ¿no? Las cosas animadas, ¿no? Entonces acá, ¿no?
tenemos nosotros a esta dualidad, ¿no? La dualidad, ¿no? Se da, es una asociación estrecha y contradictoria entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces hay una dualidad sagrada original, ¿sí? Y entonces la representación es, digamos, una cara, ¿no? Con la mitad de un muerto y la mitad de un vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos los símbolos, lástima que no les puedo pasar mis imágenes, híjole, bueno, dice, bueno, en múltiples símbolos. Uno de los primeros es una diosa, que se llama Tlaltecutli, y es un diosa, porque tiene aspecto masculino y femenino. Se le considera el señor y la señora de la tierra. Entonces, y se adora, digamos, se ve esa imagen, y entonces a la parte del Señor se le pide que llueva, ¿no? ¿Sí? Y a la parte de la Señora de la Tierra se le pide que germinen las plantas. Entonces, todo este mito, bueno, toda dualidad es para que haya alimento, para que haya bonanza, vamos a decir, y se pueda reproducir el maíz y todas las demás plantas que hacen al alimento, también que se reproduzcan los animales y también que se reproduzca el sol y la tierra. O sea. Entonces, en este cosmos mesoamericano, hay siempre una oposición de contrarios, pero no son contrarios, pero son complementarios, ¿no? Entonces, la dualidad es un ser divino que actúa a veces en forma masculina y a veces en forma femenina. Entonces, hay muchas polaridades, muchos pares de oposiciones. Por ejemplo, el jaguar, el animal, el jaguar, es el representante del agua, de la lluvia, ¿no? Del cielo, pero también de la noche y de lo acuático. Entonces, en sus representaciones y en sus rituales a veces aparece como femenino, como lo oscuro, como lo de la tierra, y a veces aparece como masculino, como lo del cielo, como lo de la lluvia. Entonces, son opuestos, aparte de que son complementarios, son circulares. Hay dos calidades de las sustancias, son opuestas y complementarias. Se encuentran presentes en todos los seres, tanto en los sobrenaturales como en las criaturas. Es decir, todas las criaturas creadas y todo lo sobrenatural está, digamos, en esa dinámica de los opuestos, ¿no? Son energías duales, fuerzas propicias y fuerzas nefastas, representadas en divinidades, en acciones, en movimientos opuestos, vida, muerte, vida, cielo, tierra, agua, tierra, viento, así, ¿no? Entonces, en cada ser, animal, vegetal, mineral, ser humano, vibran estas fuerzas. Entonces, esa es la dualidad, ¿no? Femenino se identifica con la tierra, la luna, el agua, la oscuridad, el frío, el conejo, el jaguar y la serpiente, el oeste y el color blanco. Entonces, todo entra en esa parte de la dualidad, ¿no? Y lo masculino se vincula con el cielo, el sol, el fuego, la luz, el calor, con el águila, el quetzal, el colibrí y las aves en general. Se ubica al este, donde sale el sol, y se distingue con el color amarillo. Entonces, ya estamos viendo que también ya están las coordenadas, ¿no? Las coordenadas este, oeste, pues sale el sol, oeste es femenino, es el lado oscuro, cuando no hay sol, ¿no? Es la tierra, ¿no? Entonces, es la vida, cielo, y es la muerte, lo oscuro, el Mictlán, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, están las representaciones, ahí como están los dioses
Dios, diosa, creando, ¿no? El mundo y todas las correlaciones, ¿no? La Tecutli, que les dije que sí, pues uno ve esta representación y sí, es una mujer, sí, pero también es un Dios, o sea, es un hombre, tiene su faceta, ¿no? En sí misma, vamos a decir, es muy interesante esta representación porque digamos, como que muestra en una sola figura esa dualidad, ¿no? Dios, diosa, señor, señora, ¿no? Lástima que no les podemos. Bueno. Otro entonces, bueno, a partir de esta dualidad es que se va a crear el mito náhuatl de la creación del mundo. Entonces, bueno, este mito que le llamamos náhuatl es la parte central, lo que sería específicamente pues el altiplano central de México. Pero bueno, Mesoamérica es más amplio, ¿no? Y entonces tenemos la zona de Oaxaca, en donde están la cultura mixteca, tenemos al sureste la cultura maya, tenemos también, pues digamos, los nahuas que también son teotihuacanos, ¿no? Así que pudiera decirse que este mito de la creación del mundo es el mismo mito para toda Mesoamérica, pero con sus variantes culturales y locales específicas. Entonces se dice que el origen de la tierra es del señor Tlalteo y la señora Tlaltecutli, con su cuerpo, ¿no? Que es de dos, ¿no? Se crearon tanto la bóveda celeste y la superficie terrestre, ¿no? Entonces se hace que hay una divinidad suprema, única y dual a la vez, ¿no? En el náhuatl se le llama Ometecutli y Omecihuatl, señor y señora de la dualidad, llamada también pues la Tonacotecutli y la Tonacacihuatl, señor y señora de nuestra carne. Entonces, estos son dioses duales que han creado la tierra y el cuerpo y los cielos, ¿no? Bueno, entonces estos señores están ubicados, ¿no? en un cosmos, ¿no? que tiene 13 niveles, 13 cielos. En el número 13, ¿no? Ellos están ahí, ¿no? Es una pareja divina, allí habitan en el nivel más alto de esos cielos. Es como una pirámide cósmica y en el número 13 están ellos y de ahí van a ir creando los diferentes, sus hijos van a ser los diferentes dioses y entonces van a estar abajo, van a ir abajo y entonces y se va a crear, digamos, el cosmos entre de 9 escalones para arriba y luego 1 escalón para abajo está la muerte, ¿no? De 9 para arriba está el cielo y de 9 para abajo está el lugar de la muerte del inframundo que se llama Mictlán, ¿no? Entonces, para llegar al Mictlán son 9 escalones hacia abajo y luego para ir al cielo, para todo lo que sucede en el cosmos, en la Tierra y luego en los cielos, en el universo, son 13, pero 9 y luego 4, 13. Bueno. Y entonces estas deidades las representativas se dividen en 2 figuras de sexo opuesto. Entonces, por ejemplo, si vemos a Teotihuacán, vamos en Teotihuacán, Teotihuacán es una de las ciudades míticas más importantes de Mesoamérica. Esta ciudad, esta población y todas estas representaciones y todo esto que sucedió en Teotihuacán, sucedió siglos antes de que surgiera las culturas mexicas, ¿no? Mexica, culhuacanas o lo del centro de México. O sea, cuando llegaron los mexicas,
Ya Teotihuacán había sido destruida, ya no había nada, pero se le consideró por los mismos mexicas como ciudad de los dioses, donde habitaban los dioses, ¿no? Entonces allí en Teotihuacán, ¿no? Hay, digamos, una serie de representaciones y entonces ahí se hacían ritos y uno de los dioses principales era el Tlaloc, el dios de la lluvia. Entonces, este Teotihuacán, ¿no? Tiene una parte que se llama el Tlalocan, es donde se representa al origen, ¿no? De este dios, diosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en Teotihuacán encontramos, en donde está este santuario del Tlalocan, encontramos también a la Chalchitlicue, ¿no? Que es la diosa de las aguas, que acompaña a Tlaloc. Es el dios de la lluvia. Sí, también las deidades de la muerte tenían un carácter dual. Mictlantecutli y Mictlantzíhuatl son el señor y la señora del inframundo. Es decir, todas las representaciones y toda la forma de decir que surge el universo, el cosmos, el mundo, ¿no? Está representado por dioses, siempre Dios, diosa, Dios, diosa. Y así están en las representaciones, ¿no? De tanto del Tlalocan como las representaciones que se han hecho del Mictlán, ¿no? Del dios y la señora del inframundo, Son los que guardan este espacio del inframundo, que es muy diferente al infierno, porque luego también parece que tenemos la tendencia a decir que esta concepción hay que asimilarla a la concepción católica o cristiana, pero no, es completamente otra concepción de la muerte, de los comunes, ¿no? Cuando mueren, pues mueren, porque la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Entonces, cuando mueren, van a ir al Mictlán. Al Mictlán no es el infierno, es un lugar donde llegan después de muchos pasos, ¿sí? Que tienen que ir caminando, cruzando ríos y todo eso para llegar al Mictlán, en donde es el lugar de los huesos, o sea, de los descarnados. ¿Y por qué de los descarnados? Porque los dioses, ¿no? Quetzalcóatl, ¿no? Fue y a buscar los huesos, ¿no? Para darles vida, darles carne, sacarlos del Mictlán y llevarlos a Tamuanchan, que es un paraíso, y entonces ahí crear al hombre. Entonces, es necesario llegar al Mictlán para que se vuelva a la vida. O sea, entonces toda esta muerte surte a la vida y la vida pues va surtiendo pues también a la muerte, ¿no? Entonces, es una concepción muy distinta y quiero remarcarlo porque sí, aquí he visto cuando visita uno todos estos lugares de las pirámides y hay las personas que van diciendo de lo que se trata. Entonces, cuando uno le tratan de explicar de qué era, por ejemplo, la ceiba sagrada, que también, pues, digamos, es un árbol sagrado de los mayas y de los zapotecas, en donde, pues, es el árbol de la vida, es un árbol, pues, que es adorado, es una ceiba que también se divide en dos, y que luego, pues, tiene sus raíces, y las raíces son el Mictlán, ¿no? A lo profundo va al Mictlán, y entonces le dicen, pues es un árbol de la vida, y aquí es la vida, y acá es el infierno, y así lo dividen, ¿no? Como si fuera una interpretación católica, pero no, esto es completamente otra cosa, y pues claro que es difícil comprenderlo porque pues para eso pues hay que revisar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, de la divinidad dual, principio creador, derivan todos los dioses y todas las cosas, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos que no es un ser Dios, no es un solo ser, no es uno, ¿ah? Sino son dos, ¿ah? Y de ahí, y además son masculino y femenino, ¿no? Entonces, de ahí derivan todos los dioses y todas las cosas. Entonces, tuvieron 4 hijos, ¿no? Que se les llaman los dioses Tezcatlipocas, que esos dioses van a regir los 4 puntos cardinales en torno de los cuales se ordena el mundo. Entonces, la función de los dioses es ir ordenando el mundo. Entonces, van a tener estos hijos, ¿no? Que van a ser los dioses. Uno es el del este, ¿no? Que es el dios Tezcatlipoca rojo, ¿no? Que se llama Xipe. Luego hay otra región, la del norte, que está presidida por el Tezcatlipoca negro, que ese es el Tezcatlipoca. Luego hay otra región del oeste presidida por el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl. Ya no, región sur presidida por Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli. Entonces esos son los hijos de los dioses según la mitología náhuatl, ¿no? Y 2 de los 4 hijos de la pareja primaria, ¿no? Sí, son los realmente activos. ¿Cuáles son los 2 hijos? Son los que les dije, el Xipe, ¿no? Ajá, sí. Y Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, son realmente activos, tienen un papel en el universo Quetzalcóatl, que es serpiente emplumada, que está asociada a la vida, la fertilidad, la luz, el viento y la estrella matutina. Entonces, la serpiente va a ser un símbolo muy importante de esta concepción, porque generalmente la serpiente es algo que da miedo, pero no, acá es la serpiente que además está emplumada, y si está emplumada es una serpiente que es tierra y en la misma sentido ave, es decir, es la dualidad misma, ¿no? Es la tierra y el cielo. Y entonces, bueno, la serpiente está asociada a la fertilidad, la luz, el viento, la estrella matutina, la enseñanza de la agricultura, las artes, la ciencia, las prácticas religiosas. Es un Dios muy creador y es un Dios que va siempre a apoyar al surgimiento del hombre, de los seres humanos. Y Tezcatlipoca es un espejo que humea, ¿sí? Está asociado a la muerte, la oscuridad, la noche, los poderes misteriosos, la hechicería y el engaño. Entonces, estos dioses, uno luminoso y otro, digamos, como oscuro, ¿no? Son gemelos y son los que van a actuar para la ordenación del cosmos y de la vida en la tierra de todos los seres. Estos gemelos también se van a desdoblar en 2, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl tiene como doble al perro Xolotl, una deidad a la que se relaciona con la muerte. Es decir, Quetzalcóatl es todo vida, pero al mismo tiempo se relaciona con la muerte, con un gemelo, ¿no? Oscuridad, el inframundo. Entonces, este es su gemelo opuesto. Y bueno, estos dioses gemelos representan Venus, uno, Quetzalcóatl representa a Venus, y Xolotl también, pero Venus en el amanecer y Xolotl en el atardecer, porque esta estrella Venus que observaban los náhuatl, ¿no? Acompañaba al sol en su amanecer, en su salida, y también la acompaña en su atardecer, ¿no? Se ve cuando va atardeciendo, cuando se oculta el sol. Y bueno, esto le corresponde a Xolotl, porque Xolotl significa perro, y para los náhuatl también los perros, que se llamaban Xoloitzcuintle, acompañaban a sus amos cuando estos iban a ir al Mictlán y les ayudaban a
en esos nueve escalones que iban bajando para que pudieran enfrentar los obstáculos y llegar, ¿no? Y eso pues es un mito que también aparece, creo, en el Cancerbero y todo aquello de la mitología griega y latina. Bueno. Y entonces Tezcatlipoca, el dios el de la muerte, vamos a decir, el que del lado oscuro, tiene como doble al jaguar, ¿no? El jaguar, que es el dios y señor de los movimientos de tierra, los sismos, los terremotos. Su nombre significa corazón de la montaña, del monte o del cerro, y haciendo referencia a que emite la tierra un sonido cuando va a haber un terremoto, ¿no? Entonces, están ahí representadas todas las fuerzas de la tierra como podemos apreciar, ¿no? Me van a decir cuándo me paro, porque yo no estoy viendo ningún reloj. Bueno. Quedan 5 minutos. Si le Ok. puedes avisar, Jackie, quedan Nada 5 más minutos. voy a- ¿Escucho bien? ¿Sí? ¿Escuchaste, Ok. Carmelita? Sí escuché. Sí, 5, 6, 7 minutos, por ahí. Ok, bueno. Seguir. Entonces, ya les hablé de Quetzalcóatl, que en sí mismo representa la serpiente, animal asociado con la tierra y el agua. El Quetzal, ave sagrada, relacionada con el sol y el cielo, lo cual lo define como un ser civilizado realmente. Y bueno, ya la pareja primordial está ahí, ¿no? En el centro de estos cuatro, ¿no? Sí, dioses que son los del este, los del oeste, los del norte y los del sur, ¿no? Y eso ya forma un cuatro, ¿no? Y el centro, esta divinidad, y eso es lo que le va a dar armonía al mundo. Y eso se representa como una roseta, ¿no? De 4 pétalos y con su botón, ¿no? En medio, ¿no? Y entonces eso representa la armonía y el equilibrio del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también tienen un mito los mesoamericanos y bueno, todos estos grupos aztecas y náhuatl, ¿no? Entonces, el mito de los 4 soles, ¿no? Porque es digamos que toda la cosmogonía de ellos es de alguna manera, pues sí, muy solar, ¿no? O sea, el sol necesita nacer, ¿no? Nacer, porque sin sol, pues no hay vida, no se fecunda la tierra, ¿no? Entonces es necesario que haya esas fuerzas del sol, de la lluvia, para fecundar la tierra, y entonces la tierra también es parte de las diosas, ¿no? O sea, pero pues es muy importante esa combinación. Entonces es importante saber que haya un sol permanente, ¿no? Entonces, por eso hay ese mito de los 4 soles, que es una saga cósmica, ¿no? Que se describe en el llamado calendario azteca o piedra del sol, y su figura central es pues el sol, que se llama Tonatiuh. Entonces, este mito náhuatl reproduce la lucha de la dualidad, de los contrarios, ¿no? El ciclo de nacimiento y destrucción de los 4 soles está gobernado por el combate entre los dioses telúricos y los dioses celestes, por la oposición entre los soles vinculados al inframundo, sol de tierra y sol de fuego, y lo relacionado con el sol del viento y sol del agua. Entonces, bueno, estas luchas, ¿no? De los soles, ¿sí? Lleva a que los dioses, bueno, son 4 edades, ¿no? O sea, primero pues salió el sol del fuego y fue arrasado todo con fuego, después, bueno, el sol del agua y todo fue el diluvio, y luego pues los diferentes 4 soles, pues no nacieron unos seres así extraños que no eran hombres completos, que no estaban bien formados, ¿no? Y entonces eso hacía que pues esas eras de los soles, ¿no? Terminaran catastróficamente, ¿no? Entonces, los dioses se reúnen en Teotihuacán, ¿no? Para ver que salga el otro sol, el del movimiento, ¿no? Entonces, los dioses decidieron crear el 5.º sol, ¿no? Que se va a llamar Nahuiolín, ¿no?
En una asamblea se reunieron y convocaron a dos personajes, ¿no? Un dios pobre, Nanahuatzin, y a un dios rico, Tecusistecatl, ¿no? Todos son dioses, ¿no? Todos los dioses se están poniendo de acuerdo en cómo van a crear el dios, el sol, más o menos que sirva, ¿no? Y entonces se van a sacrificar para la creación del nuevo sol. Y entonces el que va a ganar, el que más valiente va a ser, ¿no? Va a ser Nanahuatzin, el dios pobre, ¿no? Que luego se va a aventar al fuego, se va a inmolar, ¿no? Y el otro, el dios rico, le va a costar más trabajo, pero finalmente se quemó, ¿no? Y entonces se convirtió en la luna y entonces él va a reflejar siempre la luz del sol, ¿no? Pero no se movían, estaban en el este y no se movían, ¿no? Y entonces los dioses decidieron ellos mismos, ¿no? Lanzarse todos a las llamas para que se moviera ese sol, ¿no? Y pasara del este al oeste. Y entonces, una vez que ya decidieron inmolarse y alimentar al sol para ponerlo en movimiento, pues comenzó así una nueva era, ¿no? Con el movimiento del sol de este a oeste y todos los movimientos que van a ser cósmicos y todos los movimientos van siempre de este a oeste, ¿sí? Y esto dio origen al día y la noche, a las estaciones del año y al fluir incesante del tiempo. Entonces, el sol que ilumina nuestro mundo nació en el año 13 Acatl, 13 Caña, es decir, en un año que pertenece a las potencias del este y del planeta Venus, es decir, con los atributos de Quetzalcóatl como dios de la resurrección. Entonces, la cosmogonía del quinto sol en movimiento reconoce como un divino la creación del sol y de los seres humanos y establece una relación necesaria entre el mantenimiento de la vida en el mundo y el sacrificio de los seres humanos. Destaca el esfuerzo de los dioses por imponer el orden y crear la vida en el mundo. Y lo que subraya el mito es que si el sentido de la creación divina fue instaurar la vida en el mundo, el sentido último de las criaturas terrenas es el de mantener con su propio sacrificio el orden creado y la vitalidad del universo. De ahí que este mito sea como fundante también después del otro mito de los mexicas y su dios Huitzilopochtli, que es un dios guerrero solar, y de los sacrificios que se le hacían humanos para que se siguiera, ¿no? Reproduciendo este orden, ¿no? Y esta vitalidad del universo. Entonces, de ahí viene, digamos, este actuar, ¿no? De los mexicas, que era un actuar, pues, sacrificial, ¿no? Religioso, de alguna manera, ¿no? Y que este mito es el que le empieza a dar, le da congruencia, pues, a ello, ¿no? Entonces, la mayoría de los mitos de creación mesoamericanos siguen la secuencia que narra primero la fundación del cosmos, luego la creación de los seres humanos, las plantas cultivadas y el sol, y por último, el origen de los reinos. Y claro, pues el origen de los reinos está sustentado justamente en esta creación de los dioses divina, del sol y de la necesidad de que si los dioses se sacrificaron, pues también los hombres van a sacrificarse para que siga este orden y que no se termine este sol, ¿no? Porque en las anteriores eras, pues terminó catastróficamente, ¿no? Después de la creación del sol en Teotihuacán, comenzó el reino que tuvo por capital a esa ciudad y como gobernante a Seacat, Topiltzin, Quetzalcóatl, es decir, Quetzalcóatl se vuelve corpóreo humano, ¿no? Sí, y en la ciudad de Tolan, o en Teotihuacán, que sería una ciudad legendaria donde se originó la civilización. En la tradición náhuatl, Tolan es el mítico lugar de origen de los pueblos civilizados, los llamados toltecas. En la tradición mítica y cosmogónica de Mesoamérica, Tolan, Teotihuacán, fue la ciudad donde se originó la presente era del mundo, el lugar donde nacieron los primeros seres humanos y comenzó el tiempo. Y entonces los toltecas son seres elevados, ¿no?
producto de los dioses, ¿no? Y entonces ellos, los toltecas, con su líder, con su gobernante, Topiltzin, ¿no? Ellos van a ser inventores del registro del tiempo, de las artes adivinatorias, los expertos en el conocimiento de las plantas, la religión, los libros pintados, digamos que los códices, ¿no? Renombrados artífices de la escultura, de la arquitectura, orfebrería, pintura, lapidaria, plumería, tejidos, música, ¿no? Fue una gran metrópoli Teotihuacán y un gran centro ceremonial. Al lado de las pirámides y adoratorios se edificaron palacios y residencias, escuelas para sacerdotes y sabios, almacenes y mercados. Fue un paraíso. Carmen, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo para que pueda ir cerrando. Unos minutitos para... Sí, bueno, voy cerrando, ya nada más les hablo tantito de esto. Teotihuacán entonces va a dar lugar a una corriente que está presente hoy también en grupos mexicanos, que se llama la Toltecayotl, y que va a recuperar este sentido civilizador y este sentido, vamos a decir, elevado de una civilización y cultura mesoamericana que tuvo lugar en Teotihuacán, ¿no? Que es lugar de dioses y lugar de hombres, digamos, elevados, ¿no? De cultura elevada. Y esto va a ser recuperado por los mexicas, ¿no? Y bueno, pues va a ser una confluencia que va a dar lugar a ese esplendor de la gran Tenochtitlan, ¿no? Y esto pues va a ser, digamos, como convertirse en un centro de lo que sería después México, lo que es hoy, ¿no? Y muchas cosas de lo que produjeron los mexicas, digamos, partiendo de todos estos mitos, ¿no? Pues van a estar presentes incluso en la configuración de nuestra nacionalidad, ¿no? Tras la Guerra de Independencia. O sea, no está ajeno. Nuestra bandera tiene un símbolo que es el del águila sobre el nopal. El águila es el cielo, el nopal es la tierra, y es el lugar donde se estableció la gran Tenochtitlan, es el origen, vamos a decir, de la civilización mexicana, ¿no? Y bueno, pues se reconoce ese mito, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Que está en la fundación de esta gran ciudad. Y bueno, pues esto no se pierde, ahora está en nuestra bandera como símbolo patrio, y otras cosas que pues igual el maíz no se pierde. Tenemos la cultura de la milpa y pues seguimos respetándola y tratando de que se le respete, porque es la base de nuestro ser en Mesoamérica. También hay el Monte Sagrado, otro mito muy importante, ¿no? En donde allí es un origen, es de donde salimos, y es en donde se va también a hacer oraciones para que llueva, para que haya alimento, para que haya salud. Y entonces ese monte sagrado se representa también en las pirámides, la gran pirámide de Tenochtitlan, ¿no? El Templo Mayor. Entonces, bueno, estamos llenos de eso, ¿no? Yo quisiera nada más decir que, pues, para mí fue muy importante, ¿cómo se puede decir? Atender este llamado, ¿no? Porque, pues sí, realmente aprendí mucho. Yo lo que les digo es que aprendí mucho de esto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, y pues lamento mucho de veras no haberles podido pasar pues bueno, todas. no hay problema, Carmencita. ¿Me escuchas bien? Sí, yo les bueno, escucho. sí, perfecto. Gracias, muchas gracias por tu presentación. Es un tema inmenso, inmenso. Qué ganas de tener todo un ciclo completo en esta mitología y historia también del pueblo mexicano y de la región mesoamericana. Entendí que tenías imágenes, quizás tenías una presentación preparada. Yo, si la tienes, te la quiero pedir para
enviarla a todo el grupo y enviarlo junto con el video de manera que podamos integrar. Llamándose. Ya, perfecto. Aunque igual fue un ejercicio interesante de imaginación, pero también me hizo sentido en esta idea de cómo crear un nuevo orden a partir de un caos que vivimos, un mini caos al principio, creamos un nuevo orden con un cierto sacrificio, ¿no? Tanto tú tuviste que sacrificar tu trabajo que habías hecho, que querías compartir, y nosotros probablemente tuvimos que adaptarnos a una presentación tipo podcast, pero sacrificando, había mucho interés que mandara, que subiera imágenes, que mandara imágenes, pero quería salir del caos también yo y concentrarme en tu presentación. Así que muchas gracias, ha sido un regalo. Sí. Y me quedo a la espera Marjorie o yo. Marjorie es un miembro también del Comité de Formación y Enseñanza del CLAPA, que estuvo a cargo de organizar a Carmen y a Jacqueline para esta presentación, pero lamentablemente tuvo un accidente anoche, una situación de salud. Ya está bien, está con nosotros acá también. Bienvenida, Marjorie. Así que bueno, asumí un poco acompañarlos para que ella estuviera tranquila. Ok, pasamos entonces a la segunda presentación con Jacqueline. Jacqueline Gerson, analista junguiana de México y miembro de la IAP. Ella ha hecho un vasto camino de investigación y profundización en la mitología mexicana, especialmente una de sus áreas más desarrolladas y muy interesantes tiene que ver con la Malinche. Y de eso nos va a compartir hoy, que dice que a raíz de una experiencia personal profundamente conmovedora surge este trabajo, el malinchismo, la traición a lo propio. Voy a dejar que ella presente, tengo un poco un texto acá, pero en honor al tiempo prefiero que ella lo desarrolle, así que los invito a acomodarse y disfrutar de esta presentación. Jacqueline. Muchas gracias. Mucho gusto. También saludo a las caras conocidas, Rocío, Magali, Erika, algunos más que no alcanzo a ver en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, por la invitación de CLAPA, a Eduardo, Susana, a Marjorie, que espero que hayas podido ya llegar. Sí, y a Carmelita, que ha sido un gusto conocerla ahora para esta presentación. Pues yo voy a leer, es una manera de tener el material más organizado y espero usar el tiempo que queda de una manera más eficiente, pero me encantará después poder, si hay tiempo, discutirlo y oír sus opiniones. Este es un trabajo que hice con mucho cariño hace ya varios años, cuando al final de un viaje por Estados Unidos visité un lindo centro comercial con gran variedad de tiendas y en una de ellas descubrí algo que llamó mi atención. Un par de zapatos tan originales, bellos y cómodos que opté por comprarlos. De regreso en el hotel decidí probarlos una vez más. Estaba encantada, lista para ponerlos en mi maleta y llevarlos a casa, cuando reparé en una pequeña etiqueta en la costura del zapato con la leyenda Handmade in Mexico, hecho a mano en México. Todavía recuerdo mi cara de sorpresa al darme cuenta de que en realidad estaba llevando de vuelta a México, mi propio país, un bellísimo par de zapatos mexicanos elaborados de forma artesanal que paradójicamente solo pude encontrar en los Estados Unidos. Esa experiencia, que es el origen de este trabajo, removió en mí muchos sentimientos. Me pregunté, si yo hubiera estado en México, ¿habría podido encontrar estos zapatos? Quiero decir, ¿habría podido apreciar plenamente su belleza, esa misma belleza que de manera tan sencilla pude ver estando fuera de mi país, quizá bajo la ilusión
de que no era calzado mexicano. Para mi tristeza no tenía la respuesta. El hecho era que yo los busqué en el extranjero y por lo tanto lo más probable es que no los hubiera podido hallar en México, ni siquiera en la Ciudad de México, puesto que mis ojos, mi visión, mi expectativa, mi corazón estaban predispuestos a descubrir ese valor, esa belleza en un escenario ajeno al mío. Había buscado y deseaba encontrar los zapatos en otro país, en un sitio diferente, un lugar en el que sin duda serían hermosos, diferentes y especiales. Sosteniendo en las manos mi nuevo par de zapatos, quedé sorprendida por aquello que sentí había operado en mí a un nivel totalmente inconsciente. En realidad había sentido y creído que en mi casa nunca habría podido encontrar zapatos tan maravillosos. Y ahí estaba yo, perpleja frente a esa etiqueta que rezaba Handmade in Mexico. Reflexionando sobre esta paradójica ironía, pensé en el fenómeno del malinchismo que existe en mi país, un fenómeno generalizado que se refiere al desagrado por lo propio, lo mexicano, y la preferencia por lo ajeno, lo otro. Significa que uno mismo se entrega a lo extranjero, abandonando y traicionando lo propio. Pero ¿cómo? Si estaba comprando solo un par de zapatos, pensé, intentando justificarme. Solo fue suerte que me los encontré y me gustaron tanto. En aquel momento no tenía idea de que algo más estaba sucediendo en mí. Sin embargo, al observar ese episodio desde la perspectiva y aportes de Sam Kimball y Tom Singer, debo reconocer que me encontraba bajo el poder de un verdadero complejo cultural. Es decir, un complejo en la psique mexicana que opera no solo a nivel personal, sino también de forma colectiva. Tiene la capacidad de poseer a cualquier mexicano, ya que opera sobre toda la población y surge de la esencia misma de nuestra cultura nacional. El término malinchismo surge de la historia de una princesa azteca del siglo XVI que vivió en el tiempo de la conquista y a quien se le conoce como la Malinche. Originalmente su nombre Malinali o Malintzin y su padre pertenecía a la nobleza mexicana en Veracruz, por lo que ella tuvo el derecho de recibir una educación formal. Sin embargo, después de un trágico episodio donde el progenitor fallece, la madre de Malinali contrae matrimonio con otro noble y da a luz a un varón, quien será el futuro gobernante, anteponiéndolo a la hija, ahora hijastra incómoda, que originalmente habría merecido ese honor. La madre entrega a Malinali a un grupo de comerciantes viajeros y anuncia falsamente su muerte. Ellos venden a la niña como esclava en Tabasco, entidad del sureste, donde aprende la lengua maya y sus variantes, que pronto domina al igual que su lengua materna, el náhuatl. Cuando Malinali cuenta con escasos 14 años de edad, los tabasqueños la ofrecen como obsequio al conquistador de la Nueva España, Hernán Cortés, junto con otras 19 jóvenes. Muy pronto Cortés se entera de que una de las cautivas puede hablar otras lenguas y desde entonces la princesa Malinali empieza a ser conocida como Malinche o Malintzin, la intérprete del capitán, quien no solo aprende rápidamente el español, sino que se convierte en piedra angular para el éxito de la conquista de México. Al lado de Cortés, la Malinche pudo convencer a pueblos indígenas para que colaboraran en la lucha contra Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y estuvo con él cuando finalmente se presentó ante el monarca Moctezuma. Para entonces ya era vista como la intérprete y asistente fiel de Cortés, así como su amante y compañera.
De hecho, le dio un hijo varón, Martín, nombre del padre del conquistador. Y por ello, a pesar de que muchas de las indígenas fueron impregnadas por españoles al tiempo de la conquista, Malinche es considerada como la madre original de la raza mestiza, que combina la sangre española e indígena. Don Martín Cortés es llamado tradicionalmente el primer mestizo, y los hechos de su vida han sido registrados en la historia. Aun cuando la Malinche brindó una ayuda invaluable a los españoles gracias a su capacidad de comunicarse amistosamente con los indígenas, ella no puede ser considerada como responsable de la conquista, porque ésta obedeció fundamentalmente a la brutalidad opresiva que ejercían los aztecas sobre sus vecinos, deseosos de aliviarse de una constante demanda de tributos y prisioneros para efectuar sacrificios humanos. No obstante esto, la Malinche ha sido identificada históricamente como la persona que traicionó a su gente, su raza y su país. Al grado que hoy el adjetivo malinchista se refiere al individuo que da la espalda a su propia cultura, al mexicano que siente desagrado por sus compatriotas o por cualquier otra cosa relacionada con la cultura de México. Entre los mexicanos, el complejo del malinchismo tiene diferentes expresiones, desde adquirir productos que no están hechos en el país, como unos zapatos, por ejemplo, y poner nombres extranjeros a tiendas o restaurantes con el fin de atraer clientela, hasta utilizar palabras y frases en otro idioma, aun cuando existan esos conceptos en español, lo que se considera, entre comillas, culto, antes que un pobre conocimiento del idioma. Es interesante que el término malinchismo apareció en la década de 1930, cuando la industria petrolera de México fue nacionalizada. Surgieron entonces el concepto y los sentimientos nacionalistas para permear el colectivo mexicano. Esto hizo que se otorgara nueva importancia a nuestros recursos y nuestra tierra, reconociendo y valorando lo propio. México y su rico bagaje en historia, arte y cultura empezaron a ser apreciados y rescatados. El pueblo mestizo empezó a descubrir entre su propia gente magníficos pintores, escritores, músicos e intelectuales que fueron y siguen siendo muy importantes. Es necesario subrayar que el término peyorativo de malinchismo, el desagrado de lo propio y la preferencia por lo otro, no puede derivar exclusivamente de la actitud que niega toda creatividad en el relato de la Malinche, madre del pueblo mestizo, porque eso equivale a concentrarse en un solo aspecto de su historia, ignorando sus enormes contribuciones a la identidad nacional. La parte de la historia que el movimiento nacionalista mexicano nos exige revisar críticamente es el hecho de que haya sido ella quien decidió dar la espalda a su pueblo para ayudar al conquistador. El México actual recuerda a la Malinche en el mismo sentido en que usamos el término malinchismo, es decir, refiriéndose a la actitud traidora que ayudó a entregar el país en manos del invasor. Pero desde esa perspectiva existe una parte de la historia que queda fuera, el hecho de que ella misma fue traicionada por su madre. Debemos recordar que la princesa Malintzin tenía el derecho de cuna para gobernar y que esa posibilidad le fue arrebatada por la madre para que su hermanastro subiera al poder. Así pues, al unirse a Hernán Cortés, fue de manera fortuita su oportunidad para recuperar el estatus que le había sido negado, ser la verdadera madre de su pueblo. En un significativo poema que evoca la visión de la Malinche al momento de ser traicionada y vendida por su madre, quien miente con hipocresía sobre la muerte de su hija, la poetisa Rosario Castellanos
hace resonar esa traumática motivación en toda su profundidad. Y cito el poema que escribe Rosario Castellanos. Desde el sillón del mando mi madre dijo, ha muerto, y se dejó caer como abatida en los brazos del otro, usurpador, padrastro, que la sostuvo no con el respeto que el siervo da a la majestad de reina, sino con ese abajamiento mutuo en que se humillan ambos, los amantes, los cómplices. Desde la plaza de los intercambios mi madre anunció, ha muerto. La balanza se sostuvo un instante sin moverse, y el grano de cacao quedó quieto en el arca, y el sol permanecía en la mitad del cielo, como aguardando un signo que fue cuando partió como una flecha el ay agudo de las plañideras. Se deshojó la flor de muchos pétalos, se evaporó el perfume, se consumió la llama de la antorcha. Una niña regresa, escarbando, al lugar en el que la partera depositó su ombligo. Regresa al sitio de los que vivieron. Reconoce a su padre asesinado. Ay, ay, con veneno, con puñal, con trampa, ante sus pies, con lazo de horca. Se toman de la mano y caminan, perdiéndose en la niebla. Tal era el llanto y las lamentaciones sobre algún cuerpo anónimo, un cadáver que no era el mío, porque yo, vendida a mercaderes, iba como esclava, como nadie, al destierro. Arrojada, expulsada del reino, del palacio y de la entraña tibia de la que me dio a luz en tálamo legítimo, y me aborreció porque yo era igual en figura y rango, y se contempló en mí y odió su imagen y destrozó el espejo contra el suelo. Yo avanzo hacia el destino entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que se me entierra y la voz de mi madre con lágrimas que decreta mi muerte. Desde esta empática perspectiva, el tema de traición que impregna la historia de la Malinche se origina precisamente en el hecho de que su existencia misma está teñida por la traición de su propia madre. Malintzin repite la herida con su pueblo durante la conquista, cuando los mexicas son traicionados, forzados a ser esclavos, al igual que Malintzin lo fue. Las reglas extranjeras fueron establecidas, usurparon todo el poder y reinaron sobre México por los siguientes 300 años. A través de la historia hay ejemplos incontables de un hombre que traiciona a otro hombre para lograr una ilegítima transferencia de poder. Por el contrario, la narración de Malintzin comienza con la traición que una mujer sufre a manos de otra mujer. Así como Eva es acusada de traición en la historia bíblica de la creación, también en el nacimiento de la identidad mestiza se asigna a una mujer, Malinche o su madre, el papel de traidora, como afirmación de que las mujeres no somos dignas de confianza. Sin embargo, quizá no es en el género per se donde tendríamos que enfocarnos, sino más bien en una pregunta. ¿Es la necesidad de traicionar un arquetipo humano que las mujeres hemos cargado por siglos, como si fuera la sombra de nuestro género? Es un hecho que cuando el poder le es arrebatado a las mujeres, tiende a resurgir en su forma más sombría, repitiendo y perpetuando así el infinito ciclo femenino de autodevaluación y resentimiento hacia otras mujeres que han conseguido el poder, el clásico patrón del complejo materno negativo. ¿Pero acaso no fue Moisés traicionado por el Dios Padre al no permitir que su profeta, que guió al pueblo elegido a la tierra prometida, no pudiera entrar?
¿Y no fue Jesús traicionado por ese mismo Padre que permitió que su único hijo fuera sacrificado? Al contemplar estas historias de traición, es importante observar que el rol arquetípico que juega el traidor va más allá del género. El acto supremo de traicionar sirve a una necesidad arquetípica para salir del paraíso, salir de la contención del útero materno y dejar de confiar en la promesa del Padre de existir bajo la sanción divina. La traición es una experiencia dolorosa para ambos, el traidor y el traicionado, de la cual derivan ramificaciones emocionales. En su extraordinario ensayo Traición, James Hillman señala los peligros psicológicos que operan en la persona traicionada. Considera que el resultado más dañino, que de hecho está en relación directa con el fenómeno del malinchismo, se refiere a la autotraición, el acto de rebelarse contra la propia experiencia, justificando esa actuación con un sistema de valores ajeno. Uno es entonces entregado al enemigo interno. Hillman sostiene que desde una traición, la enajenación de uno mismo es básicamente defensiva y autoprotectora. La joven Malintzin ciertamente fue traicionada, entregada y vendida como esclava. Su madre no expresó satisfacción ni orgullo por tenerla como hija. Su hermano menor fue preferido sobre ella y a ambos se les negó el derecho de nacimiento y el valor personal. Fueron entregados como si realmente pertenecieran al otro. Siguiendo el concepto de traición empleado por Hillman, Malintzin actuó luego ciega y sórdidamente de la misma manera, entregando la identidad indígena a los conquistadores. Terminó aceptando un sistema de valores, un lenguaje y una religión que le eran ajenos. Se infligió a sí misma aquello con que dañó a su gente, traicionar la identidad mexicana original. Madre del primer mestizo, la Malinche repitió su propia herida, que sigue viva en la psique del mexicano dentro del complejo cultural conocido como malinchismo, que en palabras del historiador Enrique Krause, consiste en el desconsiderado atractivo que aparece para dañarse a uno mismo o a lo propio. Una definición que coincide en esencia con la descripción de Hillman sobre la consecuencia más grave de la traición, la autotraición, estar en contra de lo propio, justificando la propia acción con un sistema de valores ajeno. Uno es entonces realmente traicionado, entregado a un enemigo interno. Dado que el término malinchismo surgió en México simultáneamente con el nacionalismo, debemos preguntarnos cuál es la relación entre ambos fenómenos. Preguntarnos si existe algún reconocimiento por el valor propio que hemos dejado de aquilatar, alguna satisfacción por nuestra existencia que preferimos no percibir, algún cuidado por nosotros mismos que hasta hoy no reconocemos en el malinchismo. En otras palabras, ¿hay luz, conocimiento o algún propósito por descubrir en este complejo cultural? Y también cuestionar si existe algún aspecto sombrío en el así llamado nacionalismo. ¿Dónde está la falta de cuidado por nosotros mismos a partir de esta postura? Puesto que el malinchismo y el nacionalismo tienen algo que ver entre sí, debemos preguntarnos si no es que uno trajo al otro. En la leyenda tradicional, la Malinche es identificada no únicamente como traidora, sino también como la madre del primer mestizo. Los mexicanos son mayoritariamente una raza mestiza y la sangre española e indígena
son las que corren por sus venas. Considerando las condiciones extremas que se dieron al principio de la conquista, cuando la identidad de México no tenía posibilidad de sobrevivir en su forma más pura, ¿sería posible pensar que por su ayuntamiento con Hernán Cortés, la Malinche estaba asegurando también a los pueblos indígenas? Y entonces, para que esa identidad original pudiera sobrevivir, ella dio vida a un nuevo grupo, la raza mestiza, que sería reconocido más tarde como el pueblo mexicano. La historia registra que el hijo de Malintzin no solo fue reconocido y bautizado por el conquistador con el nombre de su propio padre, Martín, sino que fue legitimado en 1529 con una bula papal. Este acontecimiento trascendental fue el reconocimiento pleno de la identidad mestiza, en la cual los indígenas fueron involuntaria e inconscientemente integrados. Así, el tema de la traición a lo propio pasó a formar parte de esa nueva identidad cuando fue reconocida y legitimada. Por lo tanto, el nacimiento de Martín Cortés representa la creatividad especial de la Malinche al producir una identidad que adopta tanto el concepto de nacionalismo como de malinchismo. En la elaboración de este complejo personal propio, la otrora princesa Malintzin hizo que su cultura y civilización continuaran, revirtiendo el desempoderamiento que caracterizó su infancia y recuperando la dignidad y el reconocimiento no solo para ella y su hijo, sino también, en última instancia, para todo su pueblo. Literalmente, ella participó en la creación de esta mezcla que conforma y da vida al mestizaje, impidiendo que los pueblos indígenas fueran totalmente arrasados por los conquistadores españoles, un destino frecuente en Sudamérica. Perdón. El historiador mexicano más notable en el tema de la identidad nacional, Justo Sierra, afirmó que la nacionalidad mexicana surgió del primer beso de amor entre Cortés y la Malinche. Esa identidad mestiza que nace de este beso perdura en el México de hoy, 8 décadas después de que el movimiento nacionalista decidiera establecerla como estandarte de la verdadera identidad mexicana. La conquista de México, como tantas otras a lo largo de la historia, fue un episodio brutal. Y en medio de ese salvajismo y esa traición, la Malinche es la personificación de una compleja creatividad. Ella aseguró la continuidad de la autóctona cultura indígena y del mestizaje que define la identidad histórica mexicana y prevalece hasta hoy. Su historia representa la creatividad de la psique capaz de transformar un trauma cultural, convirtiéndolo en un complejo cultural con sus aspectos oscuro y luminoso. Como hemos visto, hablamos de un muy particular complejo cultural que tiene en su centro el arquetipo de la madre negativa. No obstante, a pesar de su identificación con este arquetipo, la Malinche continúa siendo madre y juega un papel de vital importancia en la posibilidad de sobrevivencia de sus descendientes. Señalar el hecho desde el punto de vista histórico y psicológico no es un intento por transformar su historia y presentarla como una madre amorosa que abraza y nutre, sino como la madre negativa que de forma tajante da la espalda a sus hijos. Una madre que en vez de nutrir, consume y devora. Y aunque Malinche permite que la vida continúe, no favorece su fluir, sino por el contrario, lo drena.
Desde el trabajo analítico sabemos que ante la presencia de la madre negativa, uno es desencarnado y confrontado con la extinción y la muerte. Los aztecas deben haber sentido esta fuerza devoradora al observar cómo una de sus princesas trabajó tan despiadadamente al lado de Cortés para asegurar la conquista. Nuestra pregunta entonces debiera ser, ¿cómo puede haber una cualidad o función materna en este fenómeno? ¿Existe en este maternaje algo luminoso que se pueda aprender cuando la propia cultura es confrontada tan intensamente por la oscura aniquilación de la que surge esta traición a lo propio? Considero que existen ambos en la exploración del complejo cultural de la Malinche, un potencial de luz y un aprendizaje. La historia dual en la traición de Malintzin, tanto de su madre hacia ella como de ella misma con su pueblo, nos enseña esencialmente que el grupo debe preservarse, hallar una forma de sobrevivir. Desde esta perspectiva, la continuidad de la vida es en sí misma su aspecto más sagrado. En el curso de la historia de un pueblo, muchos elementos de su cultura son conformados por el padre y pueden cambiar. La religión, tradiciones, lengua, costumbres, identidad racial. Sin embargo, para que una cultura pueda seguir existiendo y sobrevivir, hay una condición sine qua non que solo la madre puede garantizar a su gente: hacerlos nacer y mantenerlos con vida. La madre negativa amenaza la vida misma, la destruye. No obstante, en el caso de la Malinche, existe un complejo cultural que se edifica en la psique mexicana a partir de su historia con una madre negativa, y este despliegue muestra tanto el poder destructivo de su raíz y su complejo arquetipal, como la paradójica bendición que se encuentra en la sobrevivencia de su propia sangre. Al repetir con su pueblo lo que a ella le hicieron, la Malinche es tan traidora como su madre, pero de una forma más consciente y psicológicamente creativa. En su nueva vida como pareja de Hernán Cortés, encontró el reconocimiento y el amor que le permitieron revertir su historia, en vez de permanecer como una esclava resentida que actúa solo desde el rencor. De hecho, Malintzin se convirtió en una de las figuras más trascendentes en la historia de la conquista de México. Pudo realizar exitosamente su labor creativa como madre de su gente, asegurando con ello no solo su sobrevivencia, sino también la conformación de una nueva raza. Otra manera de interpretar la relación de la Malinche con Cortés es viéndola como una historia de amor, pero no como un romance en el que vivieron felices por siempre, sino como un drama alquímico del coniunctio, obscurecido por mortificatio. En esta pareja, los miembros se cuidaron mutuamente. Sus naturalezas se fusionaron, murieron en su combinación y finalmente pudieron llevar a cabo y satisfacer el destino como una pareja arquetípica comprometida en un opus creativo. Ella, la Malinche, con la sobrevivencia de su pueblo, y él, Cortés, encendiendo el espíritu de un nuevo mundo que iluminara la penumbra de su inquisidor país de origen. Ambos unidos para crear una nueva oportunidad cultural en la raza mestiza, a la que heredan asimismo la posibilidad y el reto de descifrar un complejo cultural realmente extraordinario. Es interesante notar que aun cuando muchas mujeres indígenas fueron objeto de violación durante la conquista y los años siguientes, en el caso de la Malinche, su historia va más allá, porque no se trata meramente de violación, sino también de un posterior coniunctio que promete una relación consciente con el violador. Después de todo,
Ella se mantuvo junto a Cortés y participó a su lado en el gobierno del país durante el tiempo que el conquistador permaneció en México. Él, por su parte, le correspondió valorándola y distinguiéndola como su única pareja. Y no solo cuidó del hijo de ambos, considerando su educación y futuro, también buscó para ella un esposo apropiado, un capitán de toda su confianza, a fin de que estuviera siempre protegida cuando Cortés regresara a España. Ante esta dramática historia de nuestra propia cultura, los mexicanos quedamos con una fuerte actitud malinchista que desafortunadamente prevalece hasta nuestros días. El aspecto luminoso en la historia de la Malinche solo puede ser reconocido al darnos cuenta de que la traición puede existir únicamente cuando hay amor. Por desgracia, la gran mayoría se enfoca en un solo aspecto de la historia, el que enfatiza la traición de la Malinche hacia sus antecesores. Sigue faltando, por tanto, el reconocimiento de que su traición permitió nuestra sobrevivencia. Tal como sucede con los complejos neuróticos en la psique del individuo o del grupo, los mexicanos quedamos inconscientemente atrapados en una visión de la vida muy estrecha. No hemos podido superar el permanecer poseídos por este complejo cultural que mantiene a la gente así y por lo tanto tiende a ser estático. Entre los individuos que conforman el grupo hay poca reflexión, poco análisis, sin búsqueda de nuevas posibilidades. Esta cualidad nos convierte en víctimas pasivas de un estatismo en el que no es posible llegar a conocernos a nosotros mismos. Nos encontramos en un paraíso de total veneración por lo otro, donde no hay trabajo que pueda llevarse a cabo. Permanecemos atrapados en una visión estereotipada y repetitiva en la que no existe una tensión real de opuestos que permita el movimiento psicológico. Las decisiones son tomadas para uno mismo sin importar cuán dolorosas puedan llegar a ser. No hay movimiento ni riesgos que tomar. No existe una participación activa ni la manera de contrastar entre la luz y la oscuridad. Es el paraíso de la pasividad. El poeta Jacqueline, ¿Sí? perdón. ¿Cómo estás para 5 minutos más? ¿Queda Perfecta. bien? ¿Sí? Ok. Sí, Bien. el poeta Jaime Sabines dice, estábamos en el paraíso. En el paraíso no ocurre nada. No nos conocíamos. En el centro del complejo del malinchismo y en su actitud autodestructiva, no tenemos la posibilidad de efectuar una evaluación diferenciada de nuestro lugar en el mundo. Así, el complejo opera como un régimen totalitario que domina y coloniza la psique, el régimen posesivo de lo otro. Hoy requerimos de una visión mucho más amplia para entender el complejo cultural en el que estamos atrapados. Necesitamos encontrar un significado en aquello que no elegimos como destino, pero que es una parte integral de nuestra experiencia histórica. Añoramos con gran nostalgia ese mundo indígena que se perdió, su cultura floreciente, su riqueza y sabiduría hoy olvidadas. Culpamos a quienes nos la arrebataron e igualmente a nosotros mismos. La Malinche y su traición destructiva, la madre negativa que ella personifica, ha causado un profundo sufrimiento y ha sido condenada severamente por la mayoría de los mexicanos. Pero esto es así porque aún no hemos podido comprender todo lo que su historia nos aporta. Porque ella, la Malinche, contribuyó a que México pudiera superar una nefasta violación para convertirse en un país, en una nación. En lo despiadado de su respuesta a aquel terrible trauma, creó una nueva forma cultural en la que su derecho de cuna hoy sobrevive y fluye entre sus descendientes como un amoroso potencial cargado de vida.
Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido una profundización muy completa de esta mirada de cómo nos polarizamos, ¿no? Frente a realidades como pueblo, como individualmente. Yo creo que también tú nos invitas a ir encaminándonos a las clases que vienen, en la cual el encuentro de nuestros pueblos con la conquista, los pueblos originarios y la conquista. Y yo especialmente me quedo con el misterioso movimiento de Eros creativo frente a estos momentos tan difíciles y dolorosos, traumáticos, como Eros entra y transforma de alguna manera. ¿Mm? Así que gracias, miles, y abro para que podamos conversar, compartir, pueden hacer preguntas, excelentes presentaciones, ya hay comentarios ahí en el chat, en los mensajes. Muchas gracias, dicen. Así que pueden levantar la mano con la mano de ustedes o con el signo que aparece aquí en la manito. ¿Mm? Diana, Diana, te veo por acá. Sí. Perdón, hola, ¿cómo están? Mira, yo agradezco muchísimo a Jacqueline Gerson su enfoque sobre, bueno, nos trae a través de la Malinche, pero creo que por primera vez escucho un enfoque no virginal depurativo, no polarizado, sino considerando todos los elementos de, de nuestro complejo. Cómo somos de verdad dentro, internamente, un producto de nuestra propia traición, pero de nuestra propia creatividad al mismo tiempo para poder sobrevivir. Entonces siento que todo latinoamericano tiene ese componente y todo invadido, porque tú también lo amplificas y eso me parece maravilloso, lo amplificas a todo aquel que ha sido conquistado. Entonces te agradezco muchísimo este enfoque porque nos hace reflexionar profundamente, desde lo sombrío incluso. Me recordó mucho todo este elemento importantísimo que nos trajo Aldo Carotenuto, algunos lo conocerán, que es el analista junguiano italiano, cuando escribe Amar traicionar. Me lo volvió a traer, que lo trae más a nivel de lo edípico y de lo personal, pero me lo trajo entonces con este complejo cultural y quizás me deja reflexionando y me da muchísimas ganas de profundizar. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho tu enfoque. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Luis. No estás con audio, Luis. Yo como peruano agradezco mucho la presentación de Jacqueline, porque realmente nos parecemos mucho. México y Perú tenemos una historia muy, muy parecida. Y ahora que hay muchas corrientes basadas en el resentimiento de lo que pasó, la mirada de Jacqueline realmente es muy linda. Es una mirada cuando ella habla de la transformación del trauma cultural en un complejo cultural. Esa es una palabra realmente de transformación integradora y no de resentimiento. Porque hoy día hay muchas corrientes de resentimiento que realmente no llevan a nada, absolutamente a nada. Pero una mirada de este tipo es una mirada integradora realmente, ¿no? Muy integradora. Y finalmente es un poco como que están rehabilitando a la Malinche, ¿no? Hizo su cosa mal, su origen era malo realmente, ¿no? La manera como la traiciona la madre. Yo diría que ella vivió su vida en ese momento, hizo lo que pudo hacer y finalmente gracias a ella, finalmente hubo una cultura.
¿no? Que es la que hoy día vivimos, ¿no? Pero de una u otra manera andamos, Latinoamérica, andamos de tumbo en tumbo, ¿no? Todavía como que tenemos ese pasado que todavía nos tiene amarrados y nos tiene enmarañados en una serie de complejos que no nos permiten surgir. Gracias, Jacqueline, muy linda presentación. Muchas gracias. Y tocas un tema importante, creo yo, para el momento, que es este resentimiento, que creo que estamos hablando del trauma. Es el resentir y resentir y quedarnos entonces como víctimas, sí, de un hecho brutal. No lo podemos negar. Pero ¿qué más hay de eso? ¿En dónde estamos hoy? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo vamos a desenmarañar este gran complejo cultural en el que estamos involucrados? ¿Y cuál es este lado de luz y de creatividad que finalmente nos ha permitido surgir como nación y como continente? Y una muestra, quiero decir que está aquí el CLAPA, que es un grupo que se ha dedicado de manera no exclusiva, pero sí principal, a ver qué es esto que sucede en Latinoamérica, porque yo creo que seguir fomentando esta actitud de víctimas por el trauma sufrido no es lo que queremos. Creo que ver el otro lado, cómo surgimos, qué hay de esto, cómo sobrevivimos, el lado luminoso de lo que un brutal acontecimiento trajo. Es verlo, como diría Jung, desde una visión más completa, más total. No es perfecta, pero sí es más redonda y más completa. Y creo que de eso se trata en este trabajo. Sí, muchas gracias por el comentario. Gracias, Jacqueline. Sí, especialmente la posibilidad de la transformación, ¿no? Claro. Incluyendo lo sombrío, lo luminoso y el destino también mayor. Sería un tema para Capla posteriormente, ¿no? Veremos. Veremos qué nos trae el destino. Bien, está Sofía y después Josefina. Sofía, ahí sí. Ahí está, ahí estoy, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias de todo corazón, Jacqueline, por tu presentación. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y la verdad que esta semana se votó una ley que habilita la venta de todos los recursos naturales, produce muchísimo dolor, y los dos temas, digamos, que se tocaron hoy, toda esta cuestión mitológica acerca del cuidado de la tierra y esa importancia y este complejo cultural, primero que me emocionó profundamente, y segundo que me ayuda a comprender un poco más todo lo que está atravesando con tanta tristeza mi país. Así que me parece que la Malinche ahí funciona como madre de Latinoamérica, ¿no? Como una referencia muy fuerte a eso. Así que muchísimas gracias. Gracias. Josefina. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás? A mí me encantaron las dos, pero Jacqueline, vamos, eso no es comparación. Jacqueline trae una nota de reconciliación muy interesante. Yo soy dominicana, nosotros también tenemos un personaje que no es femenino, es masculino, y que consideramos como entrevista Guacanagarix. Entonces siempre estamos hablando de ese personaje que entrega los recursos, y ese es el complejo de Guacanagarix. Y también otro complejo cultural. A mí me ha encantado ese tono de reconciliación y de esa apertura y de ver lo luminoso de una situación sumamente triste, porque yo también creo que esa es la tónica, ¿no? De comenzar a vernos como somos, lo que realmente somos, y coger toda esa carga y arriarle para adelante. O sea que para mí ha sido muy, muy afortunado. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias. Gracias. Gracias, Josefina. Y haciendo una conexión con las dos presentaciones, que me parece que están muy de la mano, me quedo con la impresión de que la presentación de Carmencita o Carmelita es que presentándonos a los dioses, ¿no? En estas polaridades y en esta experiencia
Este misterio que siempre está sobre el sacrificio, es como si se hubiese preparado la psique colectiva para enfrentar este desafío para el pueblo latinoamericano en la presentación de Jacqueline, pueblo mexicano y la historia de la Malinche como una nueva creación que implica lo creativo, lo destructivo, el sacrificio, y quizás por ahí también un norte para mirar prospectivamente posibles alternativas que vienen enraizadas en nosotros, ¿no? Entonces también por ahí creo que es importante. Pablo, había visto a Pablo, ahora no lo veo, ¿está por ahí? Pablo. Está Magali. Magali, sí, es que también está Erika, pero Pablo parece que se bajó. Erika y Magali, ¿sí? Erika, ¿me escuchas? Está sin audio, Erika. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Yo quiero agradecer muchísimo la conferencia y me hizo pensar mucho en que lo complejo es lo que enriquece. La mezcla y la mezcla es lo que permite la sobrevivencia precisamente. Si nos mantenemos como un sistema cerrado, se muere. Somos sistemas abiertos y estamos en constante cambio. Y los cambios generalmente como seres humanos nos asustan y los vemos como traiciones cuando en realidad es la posibilidad de vida. Y es lo que me hizo sentir al escuchar esta historia de la Malinche, que agradezco profundamente y felicito muchísimo. Muchas gracias. Gracias, muchas Gracias, gracias. Erika. Magali. Bueno, mira, ¿cómo estás, ¿Cómo estás, Magali? Jacqueline? Me quedo algo muy importante que he estado trabajando sobre el resentimiento de estos pueblos, del mío en particular, y me quedo con esto. Tenemos que caminar con zapatos hechos de esos tejidos reconciliatorios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Magali. Ya Magali siempre trae el corazón, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Alguien más? Todavía nos queda un tiempito. Y Pablo, que está también levantando la mano, lo perdí en la pantalla. No sé si ustedes lo ven. No. Termina. ¿Sí? Muy buenas. Bueno, a mí me ha encantado y casi que estoy ahí desde una barrera, porque creo que aquí quien tiene derecho a hablar sobre todo sois vosotros, ¿no? De Sudamérica, porque es vuestra historia sentida. Pero fíjate tú que a mí me habéis llevado a reflexionar con esta última ponencia, a que el complejo es doloroso. El complejo es lo que nos hace ver la forma en que sucedió las cosas, ¿no? Que eso es quizás lo que es más difícil de admitir, de elaborar, de asumir, ¿no? Por el dolor y por todo lo que conlleva, ¿no? De vida y muerte. En cambio, lo que ocurrió era inevitable para el mundo, para la globalización, ¿no? Porque viéndolo desde aquí, desde Occidente, nosotros, gracias, ¿no?, a que tuvimos este contacto con América, también nos nutrimos. Las historias cambiaron. Aquí dejó de haber hambre, por ejemplo, con la patata y con el tomate y con todos los, ¿no?, todas las cosas naturales, ¿no?, que encontramos allí. La historia es muy compleja, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho a dónde se ha llevado, porque es una parte profunda, donde al final es el amor, ¿no? Como muy bien ha expuesto Magali. Y el amor es lo que une, y el amor al final es el pegamento, aunque el dolor ha sido terrible. Así que nada, muchas gracias.
Y sí me gustaría también que de la primera ponencia, cuando, no sé si cuando enviéis el vídeo o algo, me gustaría tener bibliografía de los mitos que se han hablado, de los 4 soles, de todo esto, dar una pequeña bibliografía porque puede ser muy interesante. Sí, la Así que tenemos. muchas gracias. María del Carmen la envió, así que yo se las puedo reenviar a ustedes también. Ah, María del Carmen, te veo en pantalla para que nos saludes. Habla un poquito para que te veamos. ¿Estás por Hola, ahí? Ah, Angelita, María, tienes que sacar Estás conmuteada, sin audio. que no te No, escuchamos. no lo encuentra. Es que yo creo que tiene un computador distinto al habitual, pero ahí está. ¿La ven? Bueno, Gracias. Bueno, para ir cerrando, terminando, voy a leer un poquito rápidamente los mensajes que están, creo que es importante para Carmencita y para Jacqueline escucharlos. Muy interesantes las 2 exposiciones, dice Mónica. Qué riqueza, me dan ganas de ir y mirar a México y Mesoamérica. Termino de verla en la grabación. Muchas gracias a todos. Ingrid, excelentes presentaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denicia. Muy, muy interesante. Josefina dice, excelente. Erika dice, qué gran capacidad de observar desde una mirada compleja al ser humano, donde somos luz y sombra, donde sin una no hay la otra. Observar a la Malinche del lado de la luz nos hace como mexicanos sentir orgullo, reconocer lo bueno en nosotros, transformar el trauma en posibilidad. Susana Wanich dice, me recuerda la ponencia de Luis Eduardo León. Quiero ser como tú, es aprender a fabricarse un alma. Qué extraña esta gente que no es influencia de lo ajeno, la experiencia de la princesa que es el encuentro con el amor. Erika dice, gracias doctora Jacqueline por su mirada profunda y por esta preciosa conferencia. Susana nuevamente dice, gracias Jacqueline, agradecida por tu experiencia y entrega. Bien, con todos estos agradecimientos, Andrea dice, muito obrigada, troca importante. Importante, sí. Con este agradecimiento, yo creo que nos va un poco con el corazón más calentito quizás. Los invito a volver a conectarse el 6 de julio. Vamos a tener unas semanas más de distancia entre una clase y otra. Finalmente, Luis Sierra dice, hay un artículo muy bueno sobre el resentimiento escrito por Magali. Entonces, nos volvemos a encontrar el 6 de julio, acá mismo, y yo les envío el recordatorio unos días antes, como lo hemos hecho esta semana. ¿Bien? Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Ah, muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias.